Hola, soy Natasha Wicocha Martínez y voy a presentar el tema de la purificación biológica del aire como parte de una charla para la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. Una clasificación por los compuestos contaminantes fue propuesta por Ottengraf en 1987. Existen dos grandes categorías. Los contaminantes biogénicos son aquellos producidos de forma natural por los seres vivos. Entre ellos se destacan el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, entre otros. Aparte de los antropogénicos, son los producidos gracias a las actividades humanas. Entre ellos destacan los xenobióticos, que son compuestos que, aunque son producidos de forma intencionada, no están de forma natural en el medio ambiente, por lo que suelen ser recalcitrantes y persistentes debido a que los microorganismos y otros seres vivos son incapaces de metabolizar estas sustancias para degradarlas, por lo que generalmente causan daños muy graves. Los contaminantes del aire se clasifican en dos grandes grupos. Las partículas son líquidos o sólidos menores a 500 micrómetros que se dispersan en el aire. Son producto de abrasiones, combustibles incompletas o condensaciones. Si son menores a 10 micrómetros pueden llegar a causar problemas respiratorios. Por otro lado, los gases y vapores se clasifican en dos grandes grupos. Los compuestos orgánicos volátiles contienen carbono e hidrógeno y su presión de vapor es mayor a 2 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados. Aquí no se incluye el metano. Por otra parte, los compuestos inorgánicos volátiles son gases productos de combustión, exceptuando el dióxido de carbono, aunque también puede incluirse el ácido sulfídrico, el sulfuro de carbono y los óxidos de nitrógeno. Un ejemplo de los efectos negativos de estos gases son los malos olores que pueden producirse en donde se producen alimentos, basureros, lugares donde se hace composta y otros, donde se producen sustancias con un tamaño menor con una concentración menor a 1 parte por millón y tienen bajos umbrales de detección olfativa. Por otra parte, los compuestos orgánicos volátiles también pueden producirse al hacer pinturas, tintas, impresoras, productos de limpieza y otros compuestos de uso cotidiano. Las fuentes antropogénicas de emisiones de la atmósfera se agrupan en dos: las móviles, que son los vehículos automotores como coches, camiones, motocicletas, son la principal fuente de emisiones de la atmósfera en las ciudades. Sus principales productos son monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas suspendidas, producto de una combustión ineficiente. Por otro lado, las fuentes estacionarias o fijas son aquellas que no se desplazan, a diferencia de los vehículos automotores. Estas pueden constituir fábricas, las mismas casas. Estas producen dos tipos de emisiones. Las generadas por combustión generalmente producen dióxido de carbono y vapor de agua, pero cuando esta es incompleta debido a la mala calidad de los combustibles o del proceso con el cual se está llevando a cabo la quema, se puede generar dióxido de azufre, partículas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos. Por otra parte, los compuestos volátiles, tanto los orgánicos como los inorgánicos,
Aparte de producirse como un producto secundario de combustiones, también pueden serlo de otros procesos como ya se había mencionado antes, de fabricación de diversos productos de uso cotidiano. Y estos principalmente provienen de fábricas y centros de trabajos como lugares de impresiones, de pintura y limpieza, entre otros. Las técnicas de tratamiento de aire contaminado se pueden dividir en dos grupos: aquellas que son destinadas al tratamiento de material particulado en el orden de las micras o menor, y aquí se halla el polvo, el smog, el humo y los aerosoles. Y por otra parte, los gases merecen un tratamiento físico-químico distinto. Para la selección de las técnicas de tratamiento, en general se deben considerar los siguientes aspectos: las características del contaminante. Hay que considerar su toxicidad, corrosividad, qué tan biodegradable es, la presión de vapor y otras características físico-químicas que puedan alterar la descontaminación de nuestra corriente de aire. Hablando de ella, también se debe cuidar su flujo, la temperatura a la que está corriendo, la humedad, la composición de los contaminantes hallados, así como su concentración y masa total de ellos. La eficiencia de la remoción necesitada debe apegarse a las normas vigentes para evitar multas, que es lo que más le importa a las empresas. También hay que considerar si necesitan servicios especiales y si existe la generación de productos y subproductos todavía más dañinos. También se debe analizar si los contaminantes se pueden recuperar, reciclar o reutilizar para no perderlos ni gastar más dinero. Y hablando de dinero, también se debe analizar la inversión y la operación, lo que va a costar. La purificación biológica es el proceso por el cual los gases contaminados son tratados al entrar en contacto con un medio biológicamente activo, que puede estar constituido por células libres o inmovilizadas. Esto tiene el objetivo de que los contaminantes, especialmente los orgánicos, se degraden en compuestos más simples que las células puedan aprovechar para formar sus constituyentes celulares y sobrevivir. Los primeros registros sobre biofiltración aparecen en 1923, donde se busca remover ácido sulfídrico de plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas consisten en sistemas abiertos cuyo soporte es un suelo perforado, sobre el cual se colocan tubos perforados en su base para que haya aireación. En 1934 se publica la primera patente para eliminar compuestos olorosos. En 1950 se empiezan a publicar los fundamentos de biofiltración, por lo cual se distribuyen en Estados Unidos y Alemania Occidental. En la década de los 70 se empiezan a mejorar los sistemas de biofiltración, aunque seguía siendo un sistema abierto. En la distribución de aire se mejoró para evitar taponamientos y sus empaques también cambiaron, por ejemplo, compostas y trozos de madera. A partir de la década de los 80 se empezó a utilizar sistemas cerrados y a utilizar sistemas computacionales para agilizar el proceso. En 1986 se publican modelos matemáticos
para optimizar los sistemas de biofiltración. Antes de seleccionar nuestros microorganismos, debemos considerar varias cosas. Primero, la naturaleza del contaminante. Si trata de compuestos biogénicos o ser producidos por otros seres vivos, pueden obtenerse de suelos contaminados, lodos activados y compostas. Por otra parte, si son ligeramente recalcitrantes, pueden optimizarse de estos procesos para favorecer su oxidación. Por otra parte, se trata de compuestos altamente recalcitrantes, como algunos aromáticos y clorados. Se necesita de la presencia de otros compuestos orgánicos para su degradación. Esto se le conoce como cometabolismo. Estos microorganismos se pueden obtener de agua residual industrial debido a que en ellas se encuentran muchos compuestos dañinos. Por otra parte, se debe considerar que debido a que esterilizar el aire contaminado sería muy caro, no se lleva a cabo ese proceso, por lo que los microorganismos deben soportar condiciones altamente competitivas sin esterilidad. Tras seleccionar esta cepa también se debe considerar el inóculo inicial, el material filtrante y el tiempo de aclimatación. Todo ello debe resultar en que la biomasa más el sustrato, que en este caso es nuestro contaminante, resulta en más biomasa, o sea células, dióxido de carbono y agua. En la tabla se observan algunos microorganismos más utilizados para tratar el aire contaminado. Se observa que son bacterias y hongos. A continuación se explicarán algunas consideraciones generales de los métodos biotecnológicos. Sus principales ventajas es que utilizan menos energía, no se necesitan añadir sustancias peligrosas y se utilizan condiciones suaves de trabajo, o sea que no se requieren temperaturas o presiones elevadas, por lo que se considera que son tecnologías más limpias. Además, los costos de operación son más reducidos y destruyen los contaminantes y no solamente los pasan de una fase a otra, como en el caso de la absorción y la condensación. Sus desventajas es que, como hemos visto antes, depende mucho de la naturaleza de los contaminantes, del grado de biodegradación que puedan obtener. En este caso, los compuestos biogénicos serán los más fáciles de degradar, mientras los exnobióticos, o sea, los que no son hallados de manera natural en el ambiente, tienden a ser más recalcitrantes, o sea, tener resistencia parcial o total a la biodegradación por microorganismos u otros seres vivos. Además, también se deben tener cuidado de las cepas que se seleccionan, porque existe la posibilidad de que se produzcan sus productos dañinos, por lo cual sería contraproducente estos métodos. Las tecnologías biológicas de purificación de aire para fuentes de emisión fijas se clasifican en tres grandes grupos: biolavadores, biofiltros de lecho escurrido y biofiltros de lecho fijo. Se puede observar que en el caso de los biolavadores, estos no poseen de una fase biológica inmovilizada, al contrario, está dispersa, mientras su fase líquida se encuentra en movimiento. En el caso del filtro de lecho escurrido, su fase biológica es inmovilizada, pero su fase líquida es en movimiento. Por otra parte, el biofiltro de lecho fijo, su fase líquida es estacionaria y su fase biológica es demovilizada porque se desarrolla principalmente con bajas concentraciones de agua. Los biofiltros de lecho fijo constan de un lecho empacado llamado material filtrante, donde se utilizan como soporte para los microorganismos. Pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos, y en caso de que sean orgánicos, también funcionan como una fuente de nutrientes, pero en todo caso es
preferible agregar un poco más para evitar que esos microorganismos mueran. Ejemplos de material filtrante pueden ser tierra de diatomeas, rocas porosas, perlitas, residuos orgánicos vegetales, trozos de madera, tierra, compostas, entre otros. El principio general es que la corriente de gas se satura de humedad y pasa por el lecho empacado, donde la degradación de los microorganismos hace que los contaminantes se transformen en compuestos menos dañinos. Una característica importante es que carecen de fase acuosa móvil, por lo cual son ideales para compuestos con baja solubilidad en agua. El biofiltro de lecho escurrido consta de una columna empacada con soporte inerte que suele ser de material plástico o cerámico. A través de un lecho se proporcionan dos corrientes. La corriente gaseosa es la que contiene los contaminantes a eliminar y la corriente líquida aporta nutrientes y facilita la eliminación de los productos de degradación de los microorganismos. Una de sus principales ventajas es que controla el pH y la composición mucho mejor que con los lechos fijos. Además de que la eliminación de desechos es mucho más sencilla, pero cabe destacar que esto es más adecuado para compuestos solubles en agua. Y uno de los problemas principales de estos filtros es la solubilización del gas en fase acuosa. Los violadores constan de dos partes principales. La torre de absorción contiene un líquido con nutrientes en el cual corre un flujo de gas a contracorriente. De esta manera se absorben los contaminantes y el oxígeno molecular. Después este líquido se pasa al compartimento de regeneración, donde una biopelícula hallada sobre un empaquetado de material inerte funge como nuestro biocatalizador para degradar los contaminantes. Cabe destacar que ese proceso solamente es útil con compuestos altamente solubles en agua. Sus principales ventajas son el control de pH y la composición del medio, facilita la eliminación de desechos y la recirculación de los elementos, y como principal desventaja es la sublimación del gas en fase acuosa, la generación de lodos. Esas dos las comparte con el biofiltro del lecho escurrido. Pero una desventaja que tiene solamente los biolavadores es que al tener dos compartimentos se necesita gastar más espacio y dinero para su aplicación. Aunque los métodos de purificación biológica del aire o biofiltración son más usados en el ámbito industrial, también es posible aplicarlos con el aire hallado en las casas y centros de trabajo, ya que aún en estos espacios estamos expuestos a los contaminantes debido a los objetos que utilizamos cotidianamente. En un futuro estas tecnologías pueden aplicarse para purificación del aire en exteriores con el objeto de disminuir un poco el daño ambiental que hemos causado. Sin embargo, debemos evitar la producción y consumo de productos compuestos por estas sustancias peligrosas.